Hola a todos. Arrancamos esta exploración visual sobre la neurociencia aplicada a la educación infantil. Y a ver, hoy vamos a ir mucho más allá de la típica gestión del aula. No se trata solo de organizar un espacio lleno de risas y manitas inquietas. Vamos a descubrir cómo quienes trabajan en educación están literalmente moldeando cerebros en pleno desarrollo. Así que vamos a meternos de lleno en el tema para ver qué ocurre realmente bajo la superficie. Para empezar, fijaos en esta pregunta clásica. ¿Por qué un niño de 3 años simplemente no puede quedarse quieto durante la hora del cuento? Ya sabéis, la intuición tradicional nos dice que ese niño tan inquieto, está siendo desobediente. Pero tenemos que darle la vuelta a esa idea. Resulta que eso que desde fuera parece mala conducta, en la gran mayoría de los casos es biología pura y dura. Sin más. Y para entender esa biología, esta es nuestra hoja de ruta de hoy. Pasaremos por la mirada neuroeducadora, el mapa del cerebro, las reglas biológicas del aprendizaje, cómo el juego construye cerebros y terminaremos yendo del berrinche a la calma. Empezamos con el primer punto, la mirada neuroeducadora. Básicamente, esta mirada es tener la capacidad de ver más allá de lo que hace el niño y observar las redes neuronales que están trabajando ahí dentro. Es un cambio de chip total. Fijaos en la diferencia. La visión tradicional se empeñaba en gestionar la conducta basándose en una intuición a ciegas, lo cual, seamos sinceros, es agotador. Y además, se apoyaba en neuromitos que no ayudan nada, como eso de los estilos de aprendizaje rígidos o la separación del hemisferio izquierdo y derecho. En cambio, la visión neuroeducadora se basa en pura evidencia. Nos permite ver que una rabieta no es una táctica maquiavélica del niño para salirse con la suya. ¡Qué va! Es la señal de un cerebro desbordado que pide ayuda a gritos. Entender esto quita una mochila enorme de encima a los educadores. Pasamos al punto número 2, el mapa del cerebro. Ojo, al explorar este mapa no vamos a soltar aquí una lista anatómica aburridísima, sino conceptos biológicos superprácticos para el día a día. El concepto estrella es la neuroplasticidad. Imaginad por un momento un bosque virgen. La primera vez que un niño intenta atarse los cordones, ese camino neuronal es como un matorral súper espeso, casi imposible de atravesar. Pero, con cada intento y un poco de guía, ese sendero se va convirtiendo en un camino de tierra, luego en una carretera, y al final se vuelve una autopista súper rápida y automática. Pues eso es exactamente la neuroplasticidad, el cerebro cambiando su propia estructura a base de repetir experiencias. Para movernos por este cerebro plástico, usamos una metáfora increíble que es la tríada del cerebro. Primero tenemos el cerebro reptil, que es el guardián de la supervivencia. Si hay hambre, sueño o el niño se siente inseguro, este modo toma el mando por completo. Luego está el cerebro mamífero, o sistema límbico, que es el centro de mando de las emociones, donde están la amígdala y el hipocampo. Y por último, el cerebro humano. Así que la clave de todo esto es la siguiente. El cerebro reptil tiene que sentirse físicamente seguro para que el mamífero se relaje y entonces sí abra las puertas del aprendizaje hacia el cerebro humano. Es una jerarquía súper estricta, no hay atajos. Y ya que hablamos de ese cerebro humano, vamos a centrarnos en la corteza prefrontal. Esta zona es como la torre de control, el director de orquesta de las funciones ejecutivas. El pequeño gran detalle, que es un área que tarda muchísimo en madurar. Así que, volviendo a la pregunta del principio, pedirle a un niño de 3 años que se quede quieto como una estatua durante 20 minutos no es un problema de que sea desobediente, es que es un auténtico sinsentido biológico. Su director de orquesta está literalmente en obras. Y justo en plena fase de obras entra en juego lo que llamamos poda sináptica. Veréis, un cerebro joven tiene muchísimas más conexiones que el de un adulto. Es como un jardín precioso, pero totalmente salvaje. Para ser eficiente, el cerebro refuerza lo que más se usa y recorta lo que no. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que crear un entorno enriquecido no es bombardearles con pantallas y luces sin parar. Se trata de ofrecer interacciones humanas de verdad. Hablarles directamente y establecer patrones sanos es lo que ayuda al cerebro a saber qué conexiones tiene que guardar. Vamos, que aquí se cumple a rajatabla lo de que menos es más. Llegamos al tercer bloque, las reglas biológicas del aprendizaje. Estos son los pilares innegociables de cómo funciona de verdad el aprendizaje en clase. Hay 2 reglas de oro que hay que grabarse a fuego. La primera, la emoción es el volante de la atención y la memoria. Es imposible exigir atención si antes no has despertado una emoción. Por ejemplo, cantar una canción por la mañana libera oxitocina, que es la hormona del vínculo, y eso prepara al cerebro para atender. Algo que una orden seca no va a conseguir en la vida. La segunda regla es que la magia de verdad ocurre durante el sueño. Todo lo que se aprende por el día se transfiere al disco duro a largo plazo mientras se duerme. Así que la siesta no es un capricho, es un derecho biológico fundamental. Todo esto nos lleva a una afirmación rotunda. El movimiento no es una pausa para el aprendizaje, es el aprendizaje.
El cerebelo, que es el que gestiona el movimiento, está conectado directamente con la corteza prefrontal. Por eso, cuando vemos a los peques trepar, gatear o jugar con plastilina, lo que están haciendo es cablear literalmente su cerebro para poder mantener la atención sostenida en el futuro. Apagar el movimiento en un aula es básicamente desconectar el interruptor principal de su desarrollo. Vamos a por el cuarto punto: el juego construye cerebros. El juego no es un adorno curricular ni un descanso para pasar el rato. Es la mismísima arquitectura de un cerebro sano y flexible. Si nos fijamos en la tabla, vemos que cada tipo desarrolla capacidades neuronales distintas. El juego sensorio-motor, como trastear con agua o arena, es clave para la mielinización y ayuda a filtrar estímulos. Luego está el juego simbólico, ya sabéis, cuando una simple caja de cartón se convierte en un barco pirata. Esto es fascinante porque enciende la corteza prefrontal al representar algo que no está ahí, sentando las bases de la empatía. Y por último, el juego de construcción, tipo bloques, que es una clase magistral de autorregulación. En el fondo, todos estos juegos son el gimnasio de las funciones ejecutivas. Y ojo, estas funciones no se pueden enseñar rellenando fichas en un papel. Hablamos de la memoria de trabajo para recordar las reglas, del control inhibitorio, que lo practican al jugar a las estatuas, o cuando quien finge ser un médico tiene que frenar biológicamente sus ganas de salir corriendo para mantenerse en el papel, y de la flexibilidad cognitiva, que es lo que hace que hoy un bloque sea un teléfono y mañana un coche. Todo esto se cultiva mediante el juego rico y el andamiaje constante de un adulto. Y llegamos al quinto y último punto, del berrinche a la calma. Aquí es donde aterrizamos toda esta neurobiología en los momentos más tensos y desafiantes del día a día. Cuando hay un colapso, un berrinche de los grandes, hay un orden de operaciones biológico estricto que no nos podemos saltar. Paso 1. Regular el cerebro reptil, asegurando las necesidades físicas y sensoriales. Paso 2. Calmar al cerebro mamífero a través de la conexión emocional y la validación. Y solo entonces, en el paso 3, podemos involucrar al cerebro humano y a su corteza prefrontal para razonar. Es físicamente imposible razonar con una mente infantil en pleno estallido si sus instintos de supervivencia y sus emociones límbicas no están reguladas antes. Para que se entienda mejor, veamos el caso práctico de Martín. Toca la hora del cuento y él se levanta y echa a correr. La visión de toda la vida nos diría que hay que regañarle y forzarla a sentarse, pero claro, eso activa su respuesta de estrés y asocia la lectura con algo negativo. En cambio, aplicando la visión neuroeducadora, le ofrecemos sostener un libro muy pesado para que todos lo vean. ¿Qué estamos haciendo? Pues canalizar su necesidad biológica de moverse hacia una tarea legítima. Su cerebro asocia la lectura con pertenencia y competencia, y así es como se esculpe la motivación intrínseca. Este enfoque es una maravilla para acomodar la diversidad en el aula. Por ejemplo, imaginad a Mateo, que sufrió negligencia temprana y vive en hipervigilancia. Un simple ruido le dispara la amígdala. Él necesita una rutina visualmente súper predecible para calmar su sistema de alerta. Luego tenemos a Sofía, una alumna en el espectro autista. Taparse los oídos no es portarse mal. Es una estrategia biológica brillante para autorregular un entorno que percibe caótico. Para ella, una dieta sensorial que incluya unos auriculares con cancelación de ruido no es un privilegio, es una necesidad neurológica total para poder acceder al aprendizaje. Para cerrar esta exploración, nos quedamos con una reflexión brutal basada en las fuentes revisadas. Quienes se dedican a la educación infantil no son solo cuidadores, son arquitectos de cerebros y escultores de la experiencia humana. Casi nada, ¿verdad? Cada interacción diaria, cada juego y cada mirada empática ante un berrinche fortalece físicamente una nueva conexión neuronal en la próxima generación. Teniendo en cuenta el inmenso impacto que tiene una simple respuesta comprensiva en el cableado de una mente joven, ¿cómo cambiará esta perspectiva la forma en la que respondemos a la próxima rabieta en el aula? Ahí os dejo la reflexión.